Muy buenos días, vamos a iniciar orando. Querido Padre, te damos gracias nuevamente por este día, por esta posibilidad, por este tiempo de seguir reunidos a través de la tecnología y te pedimos, Señor, que puedas guiarnos y acompañarnos en el resto de este estudio para también llegar a través de este medio, de Facebook y de otras redes sociales, a la vida y el corazón de otras personas. Te somos muy agradecidos y lo hacemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Vamos a tener el tiempo del aprendizaje de la palabra en este día y vamos a continuar con esta serie que es en cuanto a las características de Dios, o Dios es. Y en este domingo vamos a tener el tema Dios es amor. ¿Sí? Y en cuanto a esta palabra, Dios es amor, la expresión es una de las más usadas dentro del ámbito cristiano. O sea, es simplemente, por ejemplo, entrar en una librería cristiana y si vamos a la parte donde venden accesorios, souvenir, es una de las frases que más vamos a encontrar dentro de lo que se vende. Llaveros, colgantes, hasta mates y bombillas que tienen una placa que dice Dios es amor. También dentro de este ámbito hay muchas canciones que están inspiradas en esta idea, entonces vamos a encontrar muchas canciones que hablan de cuánto Dios me ama, de cuán grande es el amor de Dios, incluso los coros para los niños. Hay, incluso en el programa de radio que de los miércoles, hace un par de semanas, cantaban para los niños esa canción. Y no solo eso, sino que si buscamos en las redes o en internet vamos a encontrar muchas iglesias que usan este nombre o derivados, o sea, Iglesia de Dios es amor, el amor de Dios, Dios de amor, Jesús te ama, Dios te ama. O sea, es una palabra muy usada dentro de nuestro ámbito. Ahora, yo empiezo con esta pregunta, el tema, ¿cómo es el amor de Dios? Y buscando en esto, encontré que, por ejemplo, antes de ir directamente a la escritura, en el idioma griego hay 5 palabras que se usan para definir o que se pueden traducir como amor. O sea, nosotros usamos 2 en realidad en nuestro idioma, la palabra amar directamente y la otra que es similar, que es querer. ¿Sí? Pero en cuanto al idioma griego tenemos 5 maneras de definir esta. La primera de ellas es la palabra eros. De esta deriva la palabra erótico. Es en referencia a un amor egoísta, pasional, y que está motivado a obtener un bien del otro. O sea, básicamente es un amor fundado en el deseo, en lo físico, ¿sí? Es un amor egoísta y que es el que termina llevando muchas veces a la destrucción, perdón. Y es el amor ese que cuando dicen se acabó el amor, bueno, es esto, porque es un amor que se funda en lo pasional y cuando la pasión se apaga, el amor se termina. ¿Sí? Ahora, esta palabra nunca aparece en el Nuevo Testamento, o sea, jamás Dios va a permitir que este concepto esté dentro de su palabra. También se habla del amor fileo, que es el amor familiar, podríamos decirlo, ¿sí? El amor filial, de hermanos, de amigos, implica ternura, afecto, pero no necesariamente es un amor que lleva a la acción. Puede ser, por decirlo de una manera, un amor pasivo. Ahora, también esta palabra implica una apelación al sentimiento y a las emociones. Un caso, por ejemplo, es en Mateo 26:48, cuando Judas va y besa al Señor, o sea, se puede considerar una cosa así. Así que bueno, esa es la segunda palabra. La tercera es una que es un poco más difícil de pronunciar, epitumía. Ahora, esta palabra nunca o sea, está en la Biblia, pero nunca, o mejor dicho, en el Nuevo Testamento, pero nunca se traduce como amar, sino más en el sentido de querer o de cariño.
implica un deseo fuerte por obtener algo. Puede ser en un caso, en un aspecto positivo, como por ejemplo el pasaje de 1 Pedro 2:2, cuando dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, ahí aparece esta palabra. También puede traducirse de una manera como codicia, como el caso de Marcos 4:19, y también como concupiscencia, como en Juan 8:44. O sea, básicamente esta palabra implica querer algo con mucha fuerza, o poner el corazón en algo para obtenerlo. La cuarta palabra es storge, y esto habla de un sentimiento que se manifiesta en el afecto natural de algo, como decir, vamos a decir, como una ropa cómoda, ¿sí? O estar en un lugar donde uno se siente satisfecho con la gente que está. Podríamos decir que es el amor que comparten padres e hijos, o sea, el sentimiento que nos lleva a sentirnos cómodos con la persona con quien compartimos. Y la última palabra es ágape. Este es el amor bíblico, este es el amor de Dios. Es el amor que exige Dios para con nuestro prójimo, para nuestros hermanos y para Él de parte de nosotros. Es un amor que demanda sacrificio, acción. Es lo que Pablo define en el pasaje que vamos a ver ahora, ¿no? En nuestro contexto. ¿Sí? Entonces le invito a que vayamos, en primer lugar, a la carta de Primera de Corintios, al capítulo 13, pasaje muy conocido, muy mencionado. Es a veces uno de los pasajes de los cuales más versículos se comparten, o por lo menos hace tiempo que yo estoy viendo que siempre alguien en alguna de las redes sociales pone una parte, algún versículo de este capítulo. Y en el contexto, Pablo está hablándole a los corintios por problemas que tenían ellos y en cuanto al tema de los dones espirituales, y él les va a decir que él quiere mostrar un camino excelente, y este es justamente hablando del amor, porque en los primeros 3 versículos él va a hacer referencia a cosas que uno puede hacer, y siempre termina diciendo: pero si no hay amor, es como hacer ruido nada más. Y en el 4 va a hacer una referencia a cuáles son las características de este amor ágape, y dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ahora, estas características son partes de un todo, y es justamente el amor que proviene de Dios. Muchas veces creemos que podemos practicar una parte de esto, pero saben, es como hablar del fruto del Espíritu. Cuando en Gálatas Pablo habla del fruto del Espíritu, dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Todas esas son características del fruto, pero es uno. Y en este caso, todas estas son las características del amor, ¿sí? Y por eso es que hace una lista de lo que el amor es y de lo que el amor no es. Y dice que es sufrido, es benigno, en positivo hablando, ¿no? Dice: se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta. ¿Sí? En cuanto a lo negativo, dice que no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia. ¿Saben? En las palabras que vimos al principio, especialmente en la primera, eros, habla de un amor egoísta, ¿sí? De un amor que busca la satisfacción personal. Y es en contrario a este pasaje. Es porque el amor de Dios no es un amor que va para sí mismo, que busca lo suyo propio. No es un amor que aprueba lo incorrecto. Muchas veces las personas dicen: sí, yo le mentí, pero fue por amor.
o lo engañé, pero fue por amor, porque quería protegerlo. Bueno, ese no es el verdadero amor. Y es un amor que el cristiano no debe permitirse practicar en su vida. Ahora, este es el amor de Dios. Y la pregunta que hago en segundo lugar es, ¿cómo este amor se manifestó? Bueno, aquí vamos a ir quizás al versículo más conocido de la Biblia, o al que más se saben de memoria. Sí, Juan 3:16. Porque es un amor que se manifestó primeramente en la salvación. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Uno que vimos hace algunas semanas, Efesios capítulo 2, versículos 1 y versículo 4, que dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Y dice después el 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y aclara, y por gracia sois salvos. Entonces, el amor Dios lo demostró proveyendo de la salvación, viendo que nosotros no podíamos ser salvos. Y algo que quiero destacar en esto es que tanto la misericordia como la gracia son expresiones del amor de Dios. Siempre que Dios actuó en misericordia y en gracia, fue porque lo hizo por amor a la humanidad. Un ejemplo, cuando Jonás va y predica en Nínive, Nínive muestra el arrepentimiento por sus pecados y muestra, o sea, empiezan a ayunar y a orar y a clamar a Dios. Y dice el pasaje justamente que Dios, ¿sí?, actuó en misericordia y se arrepintió del mal que quería hacerles. Entonces, en el 4 vemos, del capítulo 4 de Jonás, vemos que Jonás se enoja con Dios y dice, yo sabía que eres un Dios grande en misericordia, ¿no? Y que te arrepientes del mal. Entonces, ahora, eso no es algo que Dios hace en favor de la creación en general, lo hace en favor de la humanidad. Y Dios justamente después le dice, ¿cómo no voy a tener misericordia de ellos? ¿Sí? Habiendo niños, habiendo personas, ¿sí? Ahora, también la gracia es una muestra del amor de Dios, porque si Dios no nos quisiera, si Dios no nos amara, mejor dicho, no actuaría en gracia proveyendo para la salvación. Y esto también se puede ver en el libro de Génesis, en los primeros capítulos. Dios comienza la creación, dice y se hace, y Dios dice, sea la luz, se separen las aguas, en un momento empieza a decir que la tierra produzca hierbas, que el mar produzca peces, que la tierra tenga aves, mamíferos, etcétera. Pero después de eso, en un momento se detiene y dice que Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza, y dice que Dios, el pasaje mismo dice que Dios tomó del polvo de la tierra y formó al hombre y sopló en él aliento de vida. O sea, por un lado la creación Dios la hizo solamente con su palabra, pero cuando Dios decidió crear al hombre, es como que le puso énfasis, le dio mayor importancia. O sea, somos una creación especial para Dios. Y Dios nos ama. Y Dios nos ama y por eso es que Él proveyó para esta salvación. Pero no solamente en la salvación, sino en las bendiciones. Fíjense ahí mismo en Efesios capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Eso no es que dijo, tengan la salvación y nos vemos en el cielo, sino que también nos ha provisto
todo lo necesario para seguir adelante en esta vida. La enseñanza, la guía, el consuelo, la palabra. En este tiempo muchos hermanos han pasado por situaciones muy difíciles. Hemos pasado por situaciones difíciles. A veces no tener lo necesario o no tener todo lo que quisiéramos, pero Dios estuvo allí para proveer, muchas veces perdiendo un ser amado y Dios dándonos consuelo. O sea, todas esas cosas son las que Dios nos da en su amor. Pero no solo eso, sino que voy a agregar un tercero, y es en cuanto al tema de la disciplina. Y uno diría, ¿la disciplina es parte del amor de Dios? Sí. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 12. Y confieso, siempre leo los primeros 2 o 3 versículos, y hasta ahí llego, porque quizás la otra parte es la que tanto no me cae, pero es necesario entenderlo. Y fíjense que Hebreos 12:5 dice, voy a leer desde el 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. O sea, la disciplina de parte de Dios también es una muestra de su amor. Fíjense, también, perdón, Mateo 28, 19, versículo más. Porque esto es hablando en cuanto a la disciplina. Muchas veces simplemente pensamos en la disciplina como el castigo, el azote o la, la parte física. Sin embargo, fíjense lo que dice Mateo 28, versículos 19 y 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La disciplina tiene su raíz en la misma palabra que discipulado. O sea, en otras palabras, la disciplina es parte del discipulado, de la formación del cristiano, pero también de los hijos. Y aquí en un momento voy a tener un pequeño paréntesis, porque dentro de la disciplina hay enseñanza, hay corrección y hay castigo. Enseñanza para mostrarnos cuál es el camino correcto, cuál es la forma de vivir, cuáles son las cosas que debemos agregar a nuestra vida, aquello que nos debe ser una guía para conducirnos. La corrección para cuando nos equivocamos. Y hay una palabra que anoté acá y es ayo. Ayo es una expresión que se usaba en Grecia o en Roma para alguien que estaba al lado de un niño para formarlo, pero también es el nombre que se usa para hablar de ese palo recto que muchas veces la gente pone al lado de un árbol pequeño para ayudarlo a crecer. Se pone el palo al lado del árbol y se lo ata, ¿para qué? Para que éste guíe al árbol hacia dónde tiene que crecer, para que no se tuerza, ¿sí? Entonces, es hasta que el árbol ya desarrolló cierto tamaño, cierta madurez, y cuando ya se ve que el árbol está, digamos, creciendo correctamente, el ayo se retira. Y así es la corrección. La corrección es para cambiar aquello que está mal. Pero luego está el castigo, y el castigo ya no es para corregir, o sea, es para corregir, pero ya
ahí no es cuando uno se equivoca, sino cuando ya hay una desobediencia deliberada. Y abro paréntesis, porque en el contexto actual, muchas veces los psicólogos y mucha gente les dice a los padres que el diálogo es el camino, que no es la corrección, que no es el castigo. Y apelo en esto a los padres. Padres, la disciplina es una muestra de amor. Fíjense, volviendo a Hebreos, al mismo capítulo, al 12, en el versículo 7 dice, si soportáis la disciplina, Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Y la palabra bastardo básicamente significa un hijo ilegítimo, un hijo no reconocido. Entonces, muchas veces hay padres que dicen, yo no puedo castigar a mi hijo, no puedo corregirlo porque lo amo. Ese no es el amor verdadero. El verdadero amor es el que corrige, pero es el que corrige bajo los principios bíblicos. O sea, no es simplemente darle, por decirlo así, sino es explicarle, es mostrarle el por qué. Se equivocó porque no entendió lo que yo le expliqué. Bueno, se le vuelve a explicar, se lo corrige, pero si ya entendiendo, aún así decide hacer las cosas mal y desobedecer, entonces bíblicamente corresponde la disciplina. No solamente en el ámbito de la familia, sino también en el ámbito de la iglesia. Lamentablemente también en el ámbito de la iglesia, y no estoy hablando solamente de entre nosotros, sino en general, es muy difícil. Por un lado están las iglesias que caen en el extremo de aplicarles todo el peso de la ley, por decirlo de alguna forma, y sancionar al hermano hasta lastimarlo, hasta herirlo, hasta dañarlo. Y por el otro lado están aquellos lugares donde se deja pasar por alto las ofensas, las actitudes incorrectas, los hermanos pecan y los dejan allí, porque bueno, no, es que hay que amar a los hermanos. Y por eso es que en la iglesia también se debe, y es correcto aplicar la disciplina, es parte del amor de Dios, porque Dios lo hace con nosotros. Ahora, para cerrar este punto, déjenme decir algo. Una corrección sin amor es legalismo. ¿Sí? Cuando la corrección, sea en la iglesia, sea en la familia, no tiene amor, es simplemente imposición de reglas. Y el amor sin corrección es libertinaje. No es muy difícil darse cuenta cuando un hijo no es instruido, no es enseñado, no es corregido, porque uno lo ve que hace lo que se le da la gana y los padres sentados mirándolo de lejos como si nada. Esos son hijos malcriados, indisciplinados, y tristemente van a ser jóvenes y adultos que van a hacer lo que quieran y no va a haber quien les ponga un límite. Ahora, pasando al siguiente punto, me gustaría hablar de algo que algunos lo han sabido llamar, y a mi parecer muy bien, una herejía que se llama amor. Y uno dirá, ¿cómo una herejía? Si estamos hablando de que el amor viene de Dios, pero hay una herejía que lleva este nombre, pero no es el amor verdadero, es un falso amor. Por un lado, hay personas no cristianas que hacen la siguiente pregunta: ¿cómo un Dios de amor puede enviar al infierno a sus hijos? ¿Cómo puede Dios crear un infierno para que las personas vayan a Él? Y déjenme decirle algo, hermanos. Los atributos de Dios no están en conflicto. Dios no tiene conflictos de intereses.
Esta frase siempre la escucho en películas o series, especialmente en las que hacen de policial o de detectives o de juicios, porque muestran a, supongamos, un policía que de golpe se encuentra en un dilema. El delincuente es un amigo, es un familiar, es mi hermano, mi hijo, mi padre, mi cónyuge. ¿Qué hago? Y está ahí como titubeando con el arma. Y eso es un conflicto de intereses, porque tenés un problema, tenés que o hacer lo correcto, o como dicen ellos, o hacer lo que te dicta el corazón. Ahora, Dios no tiene un conflicto de intereses. Hemos estado viendo que Dios es inmutable, que Dios es justicia, y esas cosas, y otras que vamos a ver en las próximas semanas, no están en conflictos con el amor de Dios. O sea, Dios no sobrepasa otras cosas en nombre del amor. Dios no deja pasar por alto en nombre del amor. Ahora, Dios no va a mandar al infierno a sus hijos van a estar con Él. ¿Por qué? Porque no todos son hijos de Dios, sino aquellos que han creído. Y como les decía recién, Juan 3:16 es el pasaje quizás más conocido, pero los versículos que le siguen probablemente son de los más ignorados, porque fíjense que el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso envió a Cristo, para morir por todos. Pero si una persona no cree, no se puede salvar. No puede ser salva. La salvación viene por la fe. ¿Sí? O sea, Dios no va a sobrepasar su justicia por el amor a la humanidad. Es más, por el amor a la humanidad, Dios proveyó el pago de esa deuda. Ahora, hay una segunda idea de esto, de lo que hablo en cuanto al tema de esta herejía, y es una que surgió en el siglo II por un tal Marción el hereje. Bueno, así lo apodaron porque él no se puso este título, pero este Marción es un personaje bastante interesante, fue un filósofo eh, que mezcló el gnosticismo con el cristianismo, hizo una ensalada bastante interesante y mala, bastante dañina para la iglesia en su tiempo, y este hombre creó una versión propia de la Biblia, donde, por ejemplo, para él el único evangelio que era válido era Lucas, del capítulo 3 en adelante. ¿Sí? Los dos primeros capítulos él los eliminó. Luego aceptó Hechos de los Apóstoles y las cartas de Pablo solamente, pero con algunos recortes. Porque, según Marción, el Dios del Antiguo Testamento no era el Dios, Dios verdadero, sino que era un Dios malo, vengativo, que ejecutaba con ira y todo lo demás. Y el verdadero amor era el que había, perdón, el verdadero Dios era el que había predicado Jesucristo, un Dios bueno y amoroso. Y su filosofía y su doctrina se basaba en eso, en hablar de un Dios que es bueno y que es amor. ¿Sí? Y lejos de desaparecer en las últimas décadas, este concepto ha tomado mucho auge dentro del cristianismo y diría de un falso cristianismo también. Porque hoy muchas iglesias hablan
de que Dios es amor, Dios es bueno. Muchos predicadores andan por países y haciendo eventos en los que te dicen, no importa lo que hayas hecho, Dios te ama, que no es mentira. Pero no hacen el énfasis tampoco en el hablar del pecado, del arrepentimiento, de la confesión, de la necesidad de un Salvador. Eso lo pasan por alto, solamente quieren decirte que Dios te ama. No importa lo que seas, no importa cómo llegas, yo quiero que sepas, y te lo dicen con unas voz bonitas, que Dios te ama. Y eso es todo su mensaje. Obviamente cuando vos le decís eso a la gente sale, qué lindo, Dios me ama. Y la gente se va al infierno, feliz porque Dios las ama. Pero es una falsa enseñanza, es un falso evangelio, es una herejía con nombre de amor. Y hermanos, esto es algo que no es ajeno a nosotros, no es algo que no nos puede afectar. Yo digo, lamentablemente he tenido que dejar de tener contacto con personas porque discutían todo lo que yo decía, porque no, hermano, pero es que qué falta de amor en tus palabras. Pero era bíblico, no eran mis palabras, no, pero es que Dios nos ama y, hermanos, la verdad es verdad, aunque no nos guste, y no hay falta de amor en la verdadera enseñanza, en lo que es bíblico. Pero lamentablemente hoy muchos prefieren, digamos, ser aceptados por una mentira que ser rechazados por la verdad. ¿Sí? Y ya para llegar al final, ¿cómo afecta mi vida este atributo de Dios, esta característica de Dios? Porque las características de Dios, que obviamente son inherentes de Él, no es solamente que yo las conozca para decir, bueno, yo estoy tranquilo porque Dios es eterno, es inmutable, Dios es justicia, Dios es verdad, Dios es amor. Eso tiene que producir algo en mí. No solamente confianza, sino también debe llevarme a algo. Y justamente, como dice, como leíamos en 1 Corintios 13, esas características deben ser parte también de mí. Porque cuando hemos recibido a Cristo y hemos recibido al Espíritu Santo, Dios ha puesto su naturaleza divina en nosotros. Y Dios quiere que lleguemos a la madurez de vivir en función de eso, de que amemos tal como lo plantea 1 Corintios 13, pero también en cuanto a lo que dice 1 Juan 4, que es de donde surge la expresión Dios es amor. Y permítanme leer desde el 7 hasta el 12, que dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Dios nos amó, Dios nos proveyó para la salvación, Dios nos dio a su Espíritu para que more en nosotros y reproduzca las virtudes de Él en nuestra vida. Entre ellas el amor, el verdadero amor.
Y es la exhortación que hace la palabra de Dios. Que podamos, así como Dios nos amó, amar a los demás. ¿Sí? Vamos a terminar este tiempo en oración. Amado Señor, gracias. Gracias por amarnos. Gracias porque tu amor obró en misericordia, en gracia para nuestras vidas. Gracias porque nos has dado una salvación inmerecida, grande. Gracias porque ese amor, Señor, también nos provee de todas las cosas. En ese amor nos has dado más allá de lo que merecemos, Señor, y también porque podemos nosotros amar con ese amor, Señor. Y es nuestra relación y nuestra dependencia de ti, nuestra dependencia de tu Espíritu, en el poder reproducir en otros ese amor que tú nos has dado, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por cada hermano que en este día ha podido estar compartiendo, Señor, con nosotros tu palabra. En nombre de Cristo te damos las gracias. Amén.